Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una cheesecake criolla venezolana. Si te has enganchado a las cheesecakes y crees que las has probado todas, seguramente te falta probar esta torta de queso criolla, que es la cheesecake venezolana. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Esta tarta de queso criolla tiene su origen en una cheesecake holandesa. Por eso tiene esa mezcla de queso amarillo con el queso llanero, que es un queso blanco, duro y salado. Si en tu país no es fácil conseguir un queso llanero, puedes utilizar queso feta. Aunque si te interesa aprender a realizar el queso llanero en casa, déjame un comentario y así lo tendré en cuenta para un futuro vídeo. Así que, vamos con la receta. Torta de queso criolla o cheesecake criolla, que es la cheesecake venezolana. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. En esta receta utilizamos 165 gramos de queso tipo llanero o en su lugar queso feta y 165 gramos de queso amarillo. Este que he usado es un queso tipo holandés. Rallamos finamente los dos tipos de queso. Si lo deseas, puedes sustituir el queso amarillo por la misma cantidad de queso tipo llanero o queso feta. Pareciera que es mucho queso, pero ¿qué sería de una tarta de queso si no tuviera bastante queso para tener ese sabor suntuoso y majestuoso que le da? Separamos las claras de las yemas de 4 huevos tamaño L. Colocamos las claras en la batidora eléctrica y con el globo vamos a montarlas a punto de nieve. Es importante que estas claras no tengan restos de la amarilla para que monten bien y que los huevos sean frescos. Verás cómo poco a poco esta mezcla va adquiriendo volumen y su textura esponjosa es increíblemente mágica. Ahora incorporamos las yemas de huevo. Trata de introducirlas de una en una y no incorpores la siguiente hasta que la anterior esté completamente integrada a la mezcla. De esta forma mantendremos la esponjosidad de nuestras claras. Dejamos batir durante unos minutos y ahora vamos a incorporar 335 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Es importante incorporarla de a cucharadas, poco a poco, para que se mezcle bien y también porque nos interesa que la mezcla no pierda su volumen. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Bajamos la velocidad a la mínima y ahora incorporamos media cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora incorporamos 40 gramos de harinas todo uso a la que tamizamos con un colador. Y la mezclamos ligeramente. Para esta receta utilizamos harina todo uso que tiene entre un 10% y un 11% de proteína. Y ahora incorporamos a mínima velocidad nuestros quesos para evitar que la mezcla se nos baje. También podrías utilizar una espátula para hacer esta última incorporación de los quesos, logrando una mezcla con volumen pero a la vez fluida. Colocamos spray desmoldante o mantequilla y harina a un molde de 20 centímetros de diámetro y en la base es muy importante colocar papel de hornear, ya que esto evitará que nuestra torta de queso se quede pegada. Ahora con mucho cuidado vamos a colocar la mezcla dentro del molde. Alisamos la superficie con una espátula o cuchara y le damos 2 golpes secos sobre la mesa y llevamos a hornear. Introducimos nuestra cheesecake en el horno y horneamos a 175 grados centígrados solo hasta que esté toda la parte superior doradita. En ese momento le vamos a colocar papel de hornear y bajamos la temperatura a 150 grados centígrados. He colocado el molde justo en la mitad con calor abajo y ventilador y voy horneando sin quitarle el ojo, ya que debo estar pendiente que el pastel dore para cambiar la temperatura y taparlo. Una vez la superficie adquiera ese tono dorado tan bonito, le voy a colocar un papel de hornear que ajuste muy bien el molde y bajo la temperatura a 150 grados centígrados.
dejamos hornear nuestra tarta de queso por un tiempo alrededor de 45 a 60 minutos. Estará lista cuando la pinches con un palito y este salga limpio y seco. Pasado los 45 minutos comprobamos si nuestra torta ya está lista o si necesita un poco más de cocción. Si ya está lista, cerramos nuestro horno y lo apagamos y dejamos dentro nuestra tarta de queso durante 30 minutos antes de sacar. Pasado este tiempo ya podemos sacar nuestra cheesecake y la vamos a colocar sobre una rejilla. Una vez lista, la colocamos sobre una rejilla y la dejamos enfriar totalmente antes de desmoldar. Estando aún caliente, pásale un cuchillo por todo el borde para confirmar que se despegue bien a la hora de desmontar. Una vez fría, ya la podemos desmoldar y la vamos a decorar con una mermelada. Puede ser de fresa, de melocotón, de albaricoque o mi favorita, de guayaba. Una vez fría, ya la podemos desmoldar. Coloca un plato debajo de ella y dale un giro de 180 grados. Podrías usarla con esta parte inferior, pero a mí me gusta más la parte superior de la cheesecake, así que la giro nuevamente sobre otro plato. E inmediatamente ya le puedo aplicar mi mermelada, que en esta oportunidad es de guayaba, pero puedes utilizar la de fresa, frambuesa, melocotón o la de tu preferencia. Lo que te recomiendo es darle un golpecito de calor en el microondas para que sea más fácil de extender sobre la cheesecake. Y una vez aplicada, la llevamos a la nevera. A mí me gusta dejarla reposar y disfrutarla al siguiente día. Para disfrutar esta cheesecake debes sacarla de la nevera unos 30 minutos antes y su textura sea aún más deliciosa. He cortado un trozo de esta maravillosa cheesecake que tiene una textura donde el queso es el protagonista y es lo que le caracteriza a esta cheesecake criolla. Esta cheesecake o tarta de queso se mantiene perfecta hasta 3 días en la nevera. Recuerda mantenerla tapada para que no se seque. Esta es una receta que no tiene mucho truco, simplemente es una receta fácil, rápida y deliciosa. Espero que te haya gustado la cheesecake de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete si aún no te has suscrito y activa la campana para que recibas la notificación de todos los vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!